El tema de ahora es la capitalización de utilidades, conocida también como dividendos en acciones o acciones gratuitas. La capitalización de utilidades consiste fundamentalmente en un acuerdo que transforma las utilidades en capital social. En esencia, la característica fundamental de este acuerdo es aumentar el capital social sin requerir un desembolso por parte de los inversionistas. Para ello se toman las utilidades generadas en determinado ejercicio y se cambia su denominación a capital social. Una capitalización de utilidades representa a su vez un incremento de capital social, lo que contablemente se conoce como un movimiento patrimonial interno, que al ser analizado bajo la característica cualitativa de contabilización del método del costo, no requiere registro, pero no se debe pasar por alto que se están recibiendo en dicha operación títulos valores reales que desde luego incluyen derechos patrimoniales. En esta operación es posible observar que las utilidades a capitalizar corresponden a ejercicios anteriores a la fecha de la compra, también del año de la compra y años posteriores de la fecha de la compra. En estos tres casos, las utilidades pueden ser capitalizadas total o parcialmente, pero como se mencionó, de acuerdo con la naturaleza del método del costo, este evento y sus supuestos no se registran, ya que no constituyen una entrada de recursos para el inversionista, representando únicamente un cambio interno en el monto de las cuentas patrimoniales, manteniendo sin variación el patrimonio total, la participación del inversionista y el valor contable de las acciones. Para este tema es necesario conocer lo que establece el Código de Comercio. Veremos el artículo 173, 174 y el 180. Con respecto al aumento de capital social, el Código de Comercio establece lo siguiente: la sociedad podrá acordar el aumento de capital social. El aumento podrá hacerse mediante la emisión de nuevas acciones o bien por la elevación del valor de las ya emitidas, que sería en nuestro caso. Pero también establece que la sociedad no podrá emitir nuevas acciones en tanto las anteriores emitidas no hayan sido íntegramente pagadas. También vamos a ver lo relacionado con el artículo 180. Estos elementos son justo la diferencia que existe entre un incremento de capital mediante capitalización de utilidades y un incremento de capital por nuevas aportaciones. En el primero no existe la posibilidad que un inversionista reciba más o menos acciones que lo que le corresponde de acuerdo a su porcentaje de participación. Eso le asegura que no se genere variación en el nivel participativo. Además, el total del patrimonio no cambia y consecuentemente el valor contable de las acciones tampoco, salvo casos muy especiales y poco comunes en la práctica en que un inversionista se niegue a que se capitalice la porción de sus utilidades, exigiendo el pago de estas, dando como consecuencia una disminución de su porcentaje de participación. Y aquí es donde vamos a ver lo que dice el artículo 180, en el último inciso del Código de Comercio. Leamos desde el principio. El aumento del capital social mediante la elevación del valor de las acciones requiere el consentimiento unánime de todos los accionistas, si han de hacer nuevas aportaciones en efectivo o en especie, pero podrá acordarse por la mayoría prevista para la modificación de la escritura social, si las nuevas aportaciones se hicieren por capitalización de reservas o de utilidades. El último inciso dice: el accionista que no hubiere concurrido a la Junta que apruebe la capitalización de utilidades o que hubiere votado en contra, va a poder exigir que se le entregue en efectivo su parte en dichas utilidades. En este caso, la sociedad podrá disponer de las acciones con observancia de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 141, el cual les recomiendo que vayan a leer. En general se puede decir que lo único que está pasando es que la empresa emisora ha decidido cambiar de nombre a uno de los renglones incorporados en el patrimonio.
Es así que las utilidades acumuladas ahora se llamarán capital social. Y aquí les brindo un pequeño ejemplo de una capitalización. Tenemos la vista del movimiento patrimonial interno de la emisora. Podemos observar que el patrimonio antes de la capitalización es un capital social de 1.000.000, una reserva legal de 200.000, las utilidades acumuladas de 450.000, haciendo un total de patrimonio de 1.650.000. Entonces la emisora ha tomado a bien capitalizar las utilidades que ascienden a 450.000. Como observamos anteriormente, lo único que se hace es trasladar las utilidades al capital social. Y este movimiento es interno, es decir, no se modifica. Porque si ustedes pueden observar bien, tenemos acá utilidades de 450.000 y la capitalización nos dice que estas utilidades de 450.000 pasarán al capital social. Ustedes observan que antes de la capitalización se tienen el patrimonio en las utilidades. Luego, el patrimonio, el reglón de las utilidades que era cero. Pero el capital social aumentó en los 450.000 dólares. Entonces esto quiere decir que para el accionista no representa ningún movimiento de la inversión, ya que no significa ni entrada ni salida presente o futura de recursos. Por eso las capitalizaciones ni producen cambio en sus registros contables.